Mi ex tuvo un hijo mío que nunca me dijo que existía y ese niño me encontró 9 años después. Hay mensajes que uno abre sin saber que del otro lado hay algo que va a cambiar todo. No el tipo de cambio gradual que ocurre con el tiempo y que uno puede anticipar y preparar. El tipo de cambio que ocurre en el instante en que los ojos leen una línea y el cerebro procesa lo que dice y el mundo ya no puede volver a ser exactamente como era 30 segundos antes. Ese mensaje me llegó un sábado por la mañana. Era de una cuenta que no reconocí. El perfil no tenía foto. El nombre era genérico. Y el mensaje decía: hola, mi nombre es Tomás, tengo 9 años, y creo que usted es mi papá. Leí esa oración 3 veces. Luego la leí una cuarta vez porque el cerebro hace eso cuando recibe información que no cabe en ninguna categoría existente, la relee buscando una interpretación alternativa que no implique que lo que dice es lo que dice. No había interpretación alternativa. Era lo que decía. Un niño de 9 años me había encontrado en alguna plataforma, había redactado ese mensaje con la precisión y la valentía que uno no espera de alguien de esa edad y me estaba diciendo que creía que yo era su padre. Me quedé sentado con el teléfono en la mano durante un tiempo que no supe medir. Luego respondí. Dije que lo escuchaba. Que me contara más. Y lo que siguió fue una de las conversaciones más extraordinarias de mi vida, extraordinaria no por su dramaturgia sino por la persona que estaba del otro lado, un niño de 9 años que había hecho lo que los adultos de su vida no habían tenido el coraje de hacer. Me llamo Andrés. Tengo 38 años. Daniela, mi ex, y yo estuvimos juntos durante casi 3 años, entre los 26 y los 28. Fue una relación que en su momento fue importante y que terminó de la manera en que terminan algunas relaciones jóvenes, sin un evento dramático específico, sin traición declarada, sin un punto de quiebre claro, solo el reconocimiento gradual de que lo que habíamos tenido ya no era suficiente para ninguno de los dos y que seguir juntos requería más esfuerzo del que la relación merecía. Fue una separación adulta, relativamente limpia, del tipo que permite que dos personas sigan siendo personas que se tratan con respeto aunque ya no sean pareja. O eso creí. Lo último que supe de Daniela fue que se había mudado a otra ciudad para un trabajo nuevo. Me lo contó en uno de los últimos mensajes que intercambiamos después de la separación. Le deseé suerte. Ella me deseó lo mismo. Y eso fue todo. Seguimos caminos que no volvieron a cruzarse. Hasta que Tomás decidió que cruzarlos era necesario. Tomás tenía 9 años cuando me escribió. Lo que eso significa es que había nacido aproximadamente 9 meses después de que Daniela y yo termináramos. El cálculo era claro y el niño lo sabía, que era la razón por la que me estaba buscando. Lo que no sabía, y lo que yo tampoco sabía, era todo lo demás. Lo que Tomás me contó en esa primera conversación, con la precisión notable de un niño de 9 años que había pensado mucho en lo que iba a decir, era esto, que su madre le había dicho toda su vida que su padre había muerto antes de que él naciera. Que él había creído eso hasta hacía unos meses, cuando encontró entre las cosas de su madre una caja con fotos. En esa caja había fotos de Daniela con un hombre que no reconocía. Fotos de una relación. Fotos con fechas que él podía calcular que correspondían al periodo en que debía haber sido concebido. El hombre de las fotos no estaba muerto. Tenía redes sociales. Tenía vida. Tenía nombre. Y ese nombre, con la paciencia y la determinación de alguien que necesita saber algo que le pertenece saber, Tomás lo había buscado hasta encontrarme. Me dijo todo eso con una claridad que me dejó sin palabras. No como una acusación. No con rabia, con la sencillez de alguien que presenta hechos que encontró y que necesita que alguien los confirme o los desmienta. Le pregunté cómo se había sentido cuando encontró las fotos. Se quedó un momento sin responder. Luego dijo que confundido. Que había pensado que quizás su mamá tenía razón y que el hombre de las fotos era alguien diferente. Pero que cuando me buscó y encontró mi perfil y vio mis fotos, algo en él le dijo que no era alguien diferente. Que era lo que la caja decía que era. Le dije que no sabía exactamente que éramos el uno para el otro todavía, pero que quería saberlo. Que lo que había hecho requería mucho valor. Que me alegraba que lo hubiera hecho. Se quedó en silencio otro momento. Luego dijo, yo también. Lo primero que hice después de esa conversación fue llamar a Daniela. No había tenido contacto con ella en casi una década. Tenía un número de teléfono que era el mismo desde hacía años, lo había visto en algún directorio de contactos que nunca había actualizado. Contestó al tercer timbre. Su voz era la misma. Eso me generó una sensación extraña, la familiaridad de algo que había sido parte importante de mi vida y que ahora existía en un contexto completamente diferente. Le dije que Tomás se había comunicado conmigo. Hubo un silencio largo. Luego dijo que lo sabía. Que Tomás le había dicho que iba a hacerlo. Le pregunté si era verdad. Me dijo que sí. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Lo que siguió fue una conversación de casi 2 horas que tuvo momentos de silencio, momentos de llanto de su parte, momentos en que yo tuve que controlar lo que sentía para no cerrar el canal de comunicación que acababa de abrirse después de 9 años. Me explicó que cuando descubrió el embarazo ya habíamos terminado. Que no quería complicarme la vida.
que pensó que podía manejarlo sola y que así lo había hecho, que había construido una vida para ella y para Tomás que funcionaba y que retroactivamente cambiar la narrativa le parecía más complicado que seguir adelante. Que el padre muerto había sido una simplificación que en algún momento se había convertido en la versión oficial y que ya no sabía cómo deshacer. Le pregunté si había pensado alguna vez en lo que eso significaba para Tomás. En el derecho de ese niño a conocer a su padre. Hubo un silencio muy largo. Luego dijo que sí. Que había pensado en eso muchas veces. Que era la cosa con la que más había cargado en todos esos años. Lo creí. No porque lo que había hecho fuera justificable, sino porque el peso de lo que describía era demasiado específico para ser inventado. Lo de la prueba de paternidad fue la siguiente conversación. No porque yo dudara de lo que Tomás me había dicho, sino porque en situaciones así la confirmación objetiva es lo más justo para todos, especialmente para el niño. Una prueba de paternidad no es una desconfianza. Es una certeza. Y Tomás merecía una certeza, no una probabilidad. Daniela aceptó sin resistencia. Creo que en algún nivel era lo que ella también necesitaba. Que la situación que había mantenido en la ambigüedad durante 9 años tuviera finalmente un resultado concreto e indiscutible. La prueba tardó 2 semanas. El resultado confirmó lo que Tomás había intuido desde que encontró las fotos: era mi hijo. Con un porcentaje de coincidencia que no dejaba lugar a ninguna interpretación diferente. Cuando le dije a Tomás el resultado, él respondió con 3 palabras que me quedaron grabadas de una manera que no esperaba. Me dijo: ya lo sabía. No como una declaración de triunfo. Como la constatación tranquila de alguien que había actuado desde la certeza mucho antes de que la certeza fuera oficial. Ese niño había sabido antes de la prueba. Había sabido antes de que yo lo confirmara. Había sabido desde el momento en que encontró las fotos en la caja y buscó el nombre y encontró el perfil y decidió escribir ese mensaje un sábado por la mañana. La intuición de los niños sobre las cosas que les pertenecen es algo que me sorprendió más de lo que esperaba en todo este proceso. Lo que siguió fue un periodo que no fue lineal ni fácil, pero que tuvo una dirección que puedo reconocer. La dirección de 2 personas, un padre y un hijo, que se están conociendo por primera vez cuando el hijo tiene 9 años y el padre tiene 38, y que tienen que construir algo que debería haber empezado 9 años antes pero que solo puede empezar ahora. No hay manual para eso. Hay conversaciones, hay videoconferencias porque vivimos en ciudades distintas, hay visitas cuando es posible, hay mensajes que van y vienen con la frecuencia que permite la vida cotidiana de un niño de 9 años que tiene escuela y actividades y amigos y una vida completa que existía antes de que yo apareciera en ella. Tomás es extraordinario. Lo digo sin la ceguera del padre que no puede ver los defectos de su hijo. Lo digo como alguien que tuvo el privilegio particular de conocer a una persona cuando ya tenía 9 años formados y que pudo ver quién era antes de tener ningún rol en quien se convirtió. Es curioso, es directo, tiene un sentido del humor que a veces me sorprende por su precisión y tiene esa claridad moral que ya mencioné, la misma que lo llevó a buscarme cuando adultos de su entorno habían elegido no hacerlo. Eso no lo formé yo. Lo formó el tiempo que yo no estuve. Y reconocerlo es una de las cosas más complejas de toda esta experiencia, que la persona extraordinaria que es Tomás se construyó completamente sin mí. Que mi ausencia no lo dañó de la manera en que podría haberlo dañado. Y que eso, aunque me alegra profundamente, también carga algo que no sé exactamente cómo nombrar. Con Daniela la relación es complicada de maneras que no tengo completamente resueltas. No hay rabia activa. Hay algo más parecido a la tristeza de entender que alguien tomó una decisión que me costó 9 años de algo que no puedo recuperar y que probablemente le costó a ella también, de maneras diferentes pero reales. No la odio. No podría odiar a la persona que crió a Tomás de la manera en que lo crió. Pero tampoco puedo decir que lo que hizo no importa o que lo entiendo completamente. Hay decisiones cuyas consecuencias son demasiado grandes para ser completamente absorbidas por las explicaciones, aunque las explicaciones sean genuinas. Lo que hago con Daniela es navegar la relación que necesitamos tener por Tomás. Una relación funcional, civil, orientada al bienestar de un niño que necesita que sus 2 padres puedan estar en la misma habitación sin que sea una batalla. Eso lo hacemos. No perfectamente. Pero lo hacemos. Y mientras lo hacemos, Tomás tiene lo que debería haber tenido desde el principio: 2 padres que lo quieren y que, independientemente de la historia que los trajo hasta aquí, están presentes de la manera en que pueden estarlo. Quiero hablar de los primeros meses de conocer a Tomás con más detalle porque creo que es la parte de la historia que más fácilmente se resume y que más difícilmente se entiende desde afuera. Cuando uno imagina el reencuentro de un padre con un hijo que no sabía que existía, tiende a imaginar algo cinematográfico. Un abrazo emocionado, lágrimas, el tipo de escena que se filma con música de fondo. La realidad fue completamente diferente y, en cierto modo, mucho mejor que eso. Tomás era un niño de 9 años con su propia vida, sus propias ideas y su propia manera de procesar las cosas. No llegó a mí buscando un padre en el sentido de alguien que llenara un rol que le había faltado. Llegó buscando información sobre su historia.
La diferencia entre esas dos cosas es enorme y entenderla desde el principio fue lo que nos permitió construir algo real en lugar de algo forzado. La primera videollamada oficial, la primera que hicimos sabiendo los dos que éramos padre e hijo, fue extraña de la manera en que son extrañas las primeras conversaciones entre dos personas que saben que tienen una relación importante pero que todavía no saben cómo hablar entre sí. Tomás me preguntó qué trabajo tenía. Le dije. Me preguntó si me gustaban los perros o los gatos. Le dije que los perros. Me dijo que él también. Me preguntó si sabía jugar al ajedrez. Le dije que lo básico. Me dijo que él sabía mucho y que me podía enseñar. Esa oferta de enseñarme algo fue, en retrospectiva, exactamente el tipo de apertura que necesitábamos. No la carga emocional de 9 años de ausencia. Un juego. Un punto de partida neutral donde ninguno de los dos tenía ventaja histórica. Empezamos a jugar al ajedrez por videollamada. Esas partidas, durante las cuales él me enseñaba con una paciencia sorprendente para un niño y yo aprendía con una atención que raramente presto a las cosas, fueron el tejido sobre el que construimos los primeros meses. No hablábamos de la ausencia ni del secreto ni de nada que tuviera demasiado peso. Hablábamos del ajedrez y de lo que había pasado en la semana y de las cosas que le gustaban y de las que no le gustaban. Y en ese espacio de conversación ordinaria fue donde empezó algo que no tenía nombre todavía pero que era real. La primera vez que nos vimos en persona fue 4 meses después de ese primer mensaje. Daniela lo trajo a la ciudad donde yo vivo para el fin de semana. Fue ella quien lo trajo porque Tomás tenía 9 años y no podía viajar solo, pero fue Tomás quien lo pidió. Daniela me lo dijo así cuando coordinamos los detalles, que Tomás había pedido ir. Que quería conocerme en persona. Eso también me pareció importante. No era una visita que yo había organizado ni que Daniela había propuesto. Era algo que el niño había pedido. Ese detalle decía algo sobre cómo Tomás procesaba la situación, con una agencia que no es usual en los niños de su edad cuando se trata de decisiones familiares complejas. Lo esperé en el lobby del hotel donde se hospedaban con Daniela. Lo vi llegar antes de que él me viera a mí. Era más alto de lo que esperaba. Tenía algo en la manera de caminar que me resultó familiar de una manera que no supe nombrar del todo en ese momento. Cuando nos vimos, nos miramos durante un segundo. Luego Tomás extendió la mano para saludarme. La mano. Ese gesto, completamente adulto y completamente suyo, me generó algo que tardé en identificar. Era orgullo. El orgullo irracional e inmediato de alguien que acaba de conocer a una persona que es parte de él y que ya es, sin ninguna intervención suya, alguien notable. Le estreché la mano. Le dije que era bueno conocerlo en persona. Me dijo que sí, que ya era hora. Tenía 9 años y ya decía ya era hora con la ironía de alguien que ha estado esperando algo durante demasiado tiempo. Nos fuimos a tomar algo. Hablamos de ajedrez. Fue, en su manera específica, perfecto. Hay algo que no he mencionado y que creo que es importante para el contexto completo de esta historia, lo que pasó con los amigos y la familia de mi lado cuando supe la noticia. Mi reacción inicial fue procesarlo solo durante varios días antes de decirle algo a alguien. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba tener alguna claridad propia antes de navegar las reacciones ajenas. Cuando finalmente lo conté, las reacciones fueron lo que uno esperaría: sorpresa, rabia en nombre mío por parte de algunas personas, preguntas sobre qué iba a hacer. Mi madre fue la más emotiva de todas. Le afectó de una manera particular saber que había tenido un nieto durante 9 años sin saberlo. No se lo dije de manera que la dejara con rabia hacia Daniela porque eso no habría servido a nadie, especialmente a Tomás. Le dije que había una situación compleja que había resultado en que yo tenía un hijo que recién estaba conociendo y que lo más importante en ese momento era construir esa relación de manera que funcionara bien para todos. Mi madre es una mujer práctica. Procesó la emoción en privado y en la semana siguiente se concentró en lo que podía hacer, que era estar disponible para conocer a Tomás cuando llegara el momento. Ese momento llegó en la segunda visita de Tomás. Mi madre lo conoció un domingo en su casa. Tomás llegó, la saludó con la misma mano extendida de la primera vez, y mi madre lo miró durante un segundo y luego lo abrazó con una naturalidad que desarmó cualquier incomodidad potencial de la escena. Tomás aceptó el abrazo con la amabilidad de quien recibe algo que no esperaba completamente pero que no le incomoda. Luego mi madre le preguntó si le gustaba el dulce de leche. Le dijo que sí. Y se fueron a la cocina juntos. Eso fue todo. Así de simple y así de real. Quiero hablar de Daniela con más profundidad porque creo que su figura en esta historia merece más matices de los que generalmente tienen las personas que guardan un secreto así. Daniela no es un monstruo. Es una mujer que a los 28 años quedó embarazada en una situación que no tenía ninguna claridad sobre el futuro y que tomó una decisión que le pareció la más manejable en ese momento. Esa decisión tuvo consecuencias que ella no calculó completamente o que calculó y eligió no ver. Pero el origen de esa decisión no fue la maldad. Fue el miedo. Miedo de tener que negociar la paternidad con un ex en una relación que ya era historia. Miedo de que esa negociación complicara la vida de los dos de maneras impredecibles. Miedo de la conversación difícil que requería contarme algo que ella sabía que iba a cambiar las cosas.
Y probablemente también, aunque esto es especulación mía, cierto nivel de orgullo. La determinación de poder con esto sola sin necesitar a nadie. Esos miedos son comprensibles, las decisiones que generaron no lo son. Pero comprenderlos me ayudó a relacionarme con Daniela de una manera que no estaba dominada por la rabia sino por el reconocimiento de que lo que teníamos que construir juntos ahora, la coparentalidad de un niño de 9 años, era más importante que la rabia que yo tenía derecho a sentir. No supliqué esa rabia. La sentí. La procesé. Y luego la puse en el lugar que le correspondía, el pasado. Lo que importa ahora es Tomás. Y lo que importa para Tomás es que sus dos padres puedan funcionar como equipo aunque su historia sea la que es. Una cosa que Tomás dijo en una de nuestras conversaciones y que no puedo no mencionar porque resume algo importante sobre quién es. Le pregunté, unos meses después de conocernos, si estaba enojado con su mamá por haberle dicho que yo había muerto. Se quedó pensando durante un momento. Luego dijo que al principio sí. Que cuando encontró las fotos y entendió lo que significaban había estado muy enojado. Que había tenido una conversación difícil con Daniela donde le había dicho exactamente lo que pensaba. Que Daniela había llorado mucho. Que después de esa conversación las cosas entre ellos habían tardado un tiempo en volver a ser normales. Pero que ahora ya no estaba enojado. Le pregunté por qué. Me dijo que porque su mamá lo había criado bien y que eso valía más que el error que había cometido. Y que de todas formas él me había encontrado. Que al final todo había llegado a donde tenía que llegar. Tenía 9 años cuando dijo eso. 9 años. Yo tenía 38 y no estaba seguro de haber llegado a esa conclusión con la misma serenidad. Ese niño me enseñó algo ese día sobre lo que significa procesar una traición sin dejar que la traición defina todo lo que viene después. No sé si lo aprendió solo o si simplemente es así. Pero lo que dijo era sabio de una manera que me sorprendió. Y la sabiduría que se sorprende es la que más se queda. Quiero hablar de cómo procesé la noticia en los primeros días, antes de hablar con nadie, porque creo que es la parte más honesta de la historia. Esos días fueron los más intensos emocionalmente de toda mi vida adulta. No de manera dramática ni con ninguna crisis visible hacia afuera, sino con esa intensidad particular de quien está procesando algo que no tiene categoría en su experiencia previa. Tenía un hijo. Esa frase, tan simple en su construcción, requería una reorganización completa de cómo entendía mi propia historia. No solo hacia adelante sino hacia atrás. Todos los años anteriores habían ocurrido de una manera diferente a lo que yo creía. Mientras yo construía mi vida, salía con personas, cambiaba de trabajo, me mudaba, viajaba, hacía todas las cosas que hacen las personas en sus 30, había un niño en el mundo que era mío. Que vivía. Que crecía. Que en algún momento aprendió a caminar y a leer y a jugar al ajedrez y a tener ese sentido del humor preciso que tiene, todo sin que yo supiera que existía. Esa simultaneidad me resultó desconcertante de una manera particular. No la ausencia en sí, que era producto de algo que yo no había elegido, sino la idea de que mi vida y la suya habían transcurrido en paralelo sin que ninguno de los dos lo supiera y que en algún momento ese paralelo se había cruzado porque él lo había decidido. Eso tiene algo que me parece notable. No en el sentido de extraordinario sino en el sentido de que merece ser mirado con atención. Que la persona que conectó esas dos vidas paralelas fue el niño. No el adulto que tenía la información, no la persona que podría haber tomado esa decisión en cualquier momento de los 9 años anteriores. El niño. Con 9 años. Tomando la decisión que los adultos de su entorno no habían tomado. Eso dice algo sobre Tomás que no puedo articular completamente pero que reconozco cada vez que hablo con él. Los aspectos legales de la situación fueron los más concretos y los más manejables de todo el proceso. Con la confirmación de la paternidad, tenía derechos y obligaciones que eran claros en el marco legal. Hablé con una abogada especialista en derecho de familia no porque esperara un conflicto con Daniela sino porque quería entender exactamente cuál era mi situación y la de Tomás antes de tomar cualquier decisión. La abogada me explicó que tenía derecho a un régimen de visitas formal, que podía establecer una cuota de manutención que reflejara mi participación económica en la crianza de Tomás, y que si en algún momento quería que Tomás llevara mi apellido eso también era posible mediante un proceso que requería el consentimiento de Daniela y en última instancia el del propio Tomás cuando tuviera la edad para expresarlo. Nada de eso requería un proceso contencioso si Daniela cooperaba. Y Daniela cooperó. Creo que en parte porque genuinamente quería reparar lo que había roto con su decisión de 9 años antes. En parte porque Tomás había expresado con claridad que quería tener a su padre en su vida y que eso para él no era negociable. Y en parte porque, como me dijo en una de nuestras conversaciones, cargar sola con ese secreto durante 9 años había sido agotador y la idea de no tener que seguir cargándolo era un alivio que ella no había esperado sentir tan completamente. Acordamos un régimen de visitas que respetaba la vida de Tomás en la ciudad donde vivía con Daniela y que me permitía estar presente de manera real sin disrumpir lo que ya funcionaba bien en su cotidianidad. Ese equilibrio fue posible porque los dos lo queríamos y porque Tomás también lo quería. Cuando las 3 personas involucradas en una decisión quieren el mismo resultado, la decisión generalmente no es tan difícil.
Hay algo que me preguntaron mucho y que quiero responder honestamente, si hubo algún momento en que dudé, en que me pregunté si quería asumir la paternidad de un niño de 9 años al que no conocía, con todas las implicaciones que eso tenía para mi vida. La respuesta honesta es que sí hubo un momento así. No de larga duración ni de gran drama. Pero sí un momento, en los primeros días después del mensaje de Tomás y antes de hablar con Daniela, en que me pregunté si tenía que hacer esto. Si la decisión que Daniela había tomado 9 años antes de no decirme nada me liberaba de alguna manera de la responsabilidad que normalmente viene con la paternidad. La respuesta que encontré fue rápida y clara, no. No me liberaba de nada que importara realmente. Porque la pregunta no era si yo tenía obligación legal o moral de asumir la paternidad de un niño que había crecido sin mí. La pregunta era si quería conocer a mi hijo. Y esa pregunta tenía una respuesta que no requería deliberación. Sí. Quería conocerlo. No por deber sino porque era mi hijo y porque un niño de 9 años había tenido el valor de buscarme y merecía que yo tuviera el valor de responder. Eso es lo que hice. Y lo que encontré del otro lado de esa respuesta fue a Tomás. Que valía completamente lo que costara construir esa relación desde cero. Una actualización importante sobre Tomás que quiero compartir. Tiene ahora 10 años. Juega al ajedrez mejor que yo, lo cual no era difícil de lograr pero lo logramos más rápido de lo esperado. En su última visita me enseñó una apertura que yo no conocía y me ganó en 12 movimientos, lo cual consideró un logro digno de ser registrado en su teléfono con una foto. Tengo esa foto. La tengo como fondo de pantalla. No lo diría en voz alta frente a él porque el nivel de satisfacción que ya tiene con ganarme al ajedrez no necesita combustible adicional. Pero la tengo. Y cada vez que la miro pienso en el sábado por la mañana en que un niño que no sabía que existía me escribió un mensaje que lo cambió todo. Y pienso que si hay algo que me alegra de todo lo que pasó, es exactamente eso, que él lo hizo. Que tuvo el valor que los adultos de su vida no tuvieron. Que decidió que su historia merecía ser completa. Y que yo, gracias a esa decisión de un niño de 9 años, tengo ahora a alguien en mi vida que me gana al ajedrez y que considera que eso merece ser documentado fotográficamente. Eso es lo que tengo. Y es, sin ninguna duda, suficiente. Más que suficiente. Gracias por escuchar esta historia. Es la más importante que he contado. Hasta la próxima.